bienvenidos a este tercer vídeo del módulo 2 que estamos viendo, módulo 2 de Canvas de la UNIR. Si estamos viendo solo el laboratorio del Canvas de AWS Academy, es laboratorio 3.3, ¿de acuerdo? Donde vamos a estar hablando de codificación de variables categóricas. ¿Qué es lo que vamos a hablar? ¿Qué es lo que vamos a ver en este laboratorio? Pues simplemente codificar datos categóricos ordinales y codificación de datos categóricos no ordinales. Lo vamos a hacer a través de un repositorio de conjunto de datos de automóviles de la Universidad de Irvine, ¿de acuerdo? Y vamos a dejar momentáneamente los datos médicos que utilizamos en versiones anteriores, ¿de acuerdo? Bueno, pues si nosotros nos vamos a... Tengo un laboratorio aquí abierto anterior, por lo tanto voy a decirle sign out, que lo he comentado en otros vídeos para no tener problemas. Vamos a decirle sign out. Vamos a entrar en el laboratorio como siempre. Acordaros que lo que tenemos que hacer es entrar en Academy, ya lo hemos hablado muchas veces, por lo tanto, una vez que entramos en la consola de AWS Academy, buscaremos nuestro laboratorio de Machine Learning. Si tenemos otro laboratorio asociado, como pueda ser el de Cloud Foundation, porque nos han dado acceso para aprender más sobre los servicios base de AWS Academy, fenomenal, ya lo hemos comentado en otros vídeos. Si no, estaremos trabajando con el de Machine Learning. Entraremos en el laboratorio de Machine Learning, de acuerdo, nos iremos a módulos y cuando nos vayamos a módulos, en este caso estaremos trabajando con el laboratorio 3.3. 3.3 dentro de Academy, que corresponde al laboratorio 3 del módulo 2 del Canvas de la UNIR, ¿de acuerdo? Bueno, como siempre vamos a arrancar este laboratorio para poderlo trabajar rápidamente. Y entonces, ¿qué vamos a hacer en este laboratorio? Bueno, como bien lo podéis leer aquí, codificaremos variables categóricas, utilizaremos un conjunto de datos de un repositorio de aprendizaje de la Universidad de Irvine. Recordar, bueno, aquí como siempre nos dice que 120, correcto, ya nos lo ha abierto, ya tenemos la suerte de que, como nos pone las 2 horas, le damos a AWS y abrimos el laboratorio, ¿de acuerdo? Estábamos comentando que en este caso vamos a coger el repositorio de la Universidad de Irvine. Tenemos el laboratorio de los laboratorios anteriores que hemos cogido datos de la Universidad de California, de acuerdo, a través de este repositorio, o incluso que estuvimos hablando de repositorios como Kaggle, donde tengo muchos repositorios para poderme descargar, de acuerdo. Vale. Con este conjunto de datos funcionan bien muchas de las cosas que vamos a hacer ahora con características categóricas, ¿de acuerdo? Y por eso hemos cambiado de conjunto de dataset y por eso nos lo cambia AWS en este laboratorio. Vamos a codificar datos categóricos ordinales y codificar datos categóricos no ordinales. Como siempre, necesitamos un navegador y conexión a internet, ¿de acuerdo? Y el tiempo que nos lleve lanzar el notebook, que pueden ser 30 minutos, 20 minutos o lo que sea, ¿de acuerdo? Como siempre, vamos a utilizar código Python con librerías como puedan ser pandas o librerías gráficas de plot o para dibujar, como hemos utilizado en otros vídeos. Todo eso está fuera del ámbito de estos laboratorios, en el sentido que solo miramos cómo hacerlo, pero que la teoría tenéis que hacer, o repasar la teoría propia de las asignaturas, bien de si venís por los talleres de Machine Learning, por los grados de inteligencia artificial, o por los cursos especializados, o por los máster de Machine Learning, dependiendo del path o del camino que tengáis para llegar a este laboratorio de Machine Learning Foundation, ¿de acuerdo? Bueno, pues como siempre nos vamos a la consola, abrimos SageMaker y una vez que abramos SageMaker vamos a esperar un poquito, porque como siempre y como hemos visto en vídeos anteriores, nos venimos aquí a la parte Notebook, las instancias de Notebook, nos está creando en este caso una instancia un poquito más pequeña que la que hemos utilizado en versiones en módulos anteriores. En vídeos anteriores hemos utilizado máquinas más grandes, pero esto para nosotros es un poquito transparente porque nos lo hace automáticamente en la plataforma de AWS Academy. Todavía la está aprovisionando la máquina, ¿de acuerdo? Recordar, como siempre, los que no hayáis visto todos los vídeos, que si no le dais a este botón de refrescar este pending, podemos estar aquí a lo mejor viendo una hora el tema del pending, y no debería llevarnos más de 6 o 7 minutos de espera para poder arrancar el laboratorio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, le daremos refrescar y nos aparecerá aquí cuando termine de aprovisionar esta máquina virtual con la que vamos a trabajar
con los notebook de Jupyter nos pondrá ya aquí acceso a Jupyter Lab, como hemos visto en vídeos anteriores, ¿de acuerdo? En el caso de que esto no ocurriese en 10 o 15 minutos, podría ser el fallo de aprovisionamiento del laboratorio. Cerraríamos esta pantalla, aquí como siempre con un sign out, vendríamos aquí, acabaríamos el laboratorio con acabar laboratorio y lo volveríamos a abrir. Por lo que sea, se habría aprovisionado mal el laboratorio. Es muy difícil que ocurra, no ocurre muchas veces, pero alguna vez nos ha ocurrido. Entonces, en el caso de que estéis esperando aquí más de 15 minutos, no tiene sentido, aprovisiona más o menos la máquina en 6, 7, 8 minutos. ¿De acuerdo? Entonces, si estáis 15 minutos esperando y todavía sigue pending, posiblemente tengan problemas el laboratorio para levantarse en ese momento. Por lo tanto, lo mejor es acabarlo, esperar unos minutos y volverlo a lanzar. ¿De acuerdo? Una vez pasados los 6-7 minutos ya lo tenemos en marcha. Como siempre, abrimos el Open Jupyter Labbook. ¿De acuerdo? Y en este caso nos vamos a ir, como siempre, una vez que nos redirija a la máquina virtual y nos abra el entorno de Jupyter Lab, nos vamos a ir a los laboratorios en español. Hay un laboratorio que se llama 3.3 Machine Learning y ya lo abriremos. Lo vamos a ver a continuación, que ya nos debería de lanzar aquí. Nos vamos a español, el 3.3, y fijaros que tenemos por un lado cargado ya, bueno, tenemos cargado ya un CSV con el que podemos trabajar y un Jupyter Notebook que también vamos a abrir. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a abrir el Jupyter Notebook, que es este, el bloc de notas del estudiante, que vamos a estar trabajando con todos estos datos que nos aparecen por aquí. Y tenemos aquí un fichero de un CSV con datos también que utilizaremos en el ejercicio. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos allá. Este laboratorio, importante, no continúa con el escenario del proveedor de atención médica. Vamos a trabajar con un conjunto de caracteres propio del automóvil que cogemos de... bueno, en este caso también lo cogemos el datasheet de la Universidad de la Universidad de California, ¿de acuerdo? Aunque también está el mismo datasheet de la Universidad de Irvine, ¿de acuerdo? Bueno, en cualquiera de los dos, o también si buscásemos aquí en Kaggle, también encontraríamos datasheet de temas de automóvil, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en cualquiera de los sitios donde yo puedo coger datasheet, podría importar los datos, en este caso ya lo tengo importado, ¿de acuerdo? Vale, pues en principio vamos a realizar codificación. ¿Qué vamos a hacer? Ya lo hemos visto antes en la presentación, codificar datos categóricos ordinales y codificar datos categóricos no ordinales, ¿de acuerdo? Acerca del conjunto de datos con el que vamos a trabajar. Este conjunto de datos consta de 3 tipos de entidades: la especificación de un automóvil en términos de diversas características, su calificación de riesgo de seguro asignada y sus pérdidas normalizadas en el uso de comparación con otros coches. La segunda calificación corresponde al grado en que el automóvil es más riesgoso de lo que indica su precio. Inicialmente se asigna a los automóviles un símbolo de factor de riesgo asociado con un precio. Posteriormente, si es más riesgoso, este símbolo se ajusta moviéndose hacia arriba o hacia abajo en la escala. Los actuarios llaman a este proceso, a este proceso se llaman simbolización. Un valor de +3 indica que el coche es riesgoso, un valor de -3 indica que probablemente el coche es seguro. El tercer factor, que es este de aquí, pérdidas normalizadas, es el pago por pérdidas promedio relativo por año del vehículo asegurado. Este valor es normalizado para todos los coches dentro de una clasificación de tamaño particular: pequeño de 2 puertas, camionetas, deportivos, especializado y otros. Representa la pérdida media por coche por año. Se podrían usar varios atributos de la base de datos como un atributo clase, ¿de acuerdo? En la información de los atributos. Atributo y rango de atributos. Simbolización: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Pérdidas normalizadas: 65, 256. Tipo de combustible, aspiración, número de puertas, estilo de carrocería, ruedas de tracción, ubicación del motor, distancia entre ejes, longitud, ancho, altura, peso, tipo de motor, número de cilindros, tamaño del motor, sistema de combustible, diámetro, carrera, relación de compresión, caballos, pico de revoluciones por minuto, MPG en ciudad, MPG en carretera, precio. Este conjunto de datos se obtuvo de un repositorio de la UCI, como estamos comentando, pero que está en varios sitios. Algunos de los datos, como serán americanos, pues miraremos a ver qué datos nos saca, ¿de acuerdo? Bueno, pues comenzaremos examinando los datos del conjunto de datos. Para sacar el máximo provecho de este laboratorio, lea las instrucciones y el código antes de ejecutar las celdas. Tómese el tiempo de experimentar, es lo que hemos hablado 1000 veces, es decir,
lanzarlo muchas veces o lanzarlo menos veces y estudiar el código fuera de este laboratorio grabado donde no podemos ver línea por línea del código y donde muchas de estas líneas de código vienen de las asignaturas que habéis estudiado de teoría, ¿de acuerdo? Vale, pues vamos a ejecutar el primer código. Si os fijáis, vamos a importando el paquete de pandas. De acuerdo, ya sabéis que pandas es una librería, como comentaba, ya sabemos que pandas es muy popular en librerías de código abierto, sobre todo para desarrolladores en código Python, por supuesto, y en el ámbito de los datos, de la ciencia de datos, de la analítica de datos, de Machine Learning, ofrece estructuras muy poderosas y flexibles que facilitan el tratamiento de los datos, a la manipulación de los datos, ¿de acuerdo? Bueno, todo eso en la parte de pandas, lo dicho, lo habéis visto en la teoría, es simplemente por resumir muy rápidamente algunas cosas que habéis visto en la teoría a la hora de trabajar con pandas. Por lo tanto, lo que voy a hacer es cargar la librería y del conjunto de dataset voy a coger 500 datos, ¿de acuerdo? En columnas y en filas. Vamos a continuación a cargar el conjunto de datos en un data frame de pandas. Los datos no contienen encabezado, por lo que deberá definir los nombres de estas columnas en una variable denominada callNames para los atributos enumerados en la descripción del conjunto de datos. Todo ello lo hacemos con este código que ya veis que trabajamos contra el fichero CSV que nos han dado también en este laboratorio. Para ver el número de filas y distancias y columnas, nos ha dado un error. Espera un momentito a ver por qué nos ha dado el error. Vale, lo he ejecutado una segunda vez y ya me lo ha cogido. La primera vez no me ha cogido bien el código, no sé, debería. Lo he vuelto a cargar el código de pandas que no me lo había cargado bien, ¿de acuerdo? Entonces lo he vuelto a cargar, he vuelto a ejecutar la celda 4 y al ejecutar la 5 para el número de filas y columnas ya me lo ha dado correctamente con el data frame de los coches con 205 filas, 25 columnas, ¿de acuerdo? Vamos a examinar los 5 primeros datos, ¿de acuerdo? Ya sabéis que nos va a sacar desde el 0 hasta el 5. Nos aparecen aquí los datos. Recordar que los datos es de un dataset americano, por lo tanto ya nos aparecen las columnas con los nombres americanos, no en este fichero de Jupyter Notebook en formato Markdown donde tenemos aquí los textos en español, pero cuando vamos a coger los datos como es un dataset americano, pues ya nos aparecen en inglés, ¿de acuerdo? Hay 25 columnas, algunas de las columnas tienen valores numéricos, pero muchas de ellas contienen texto. Para mostrar información sobre columnas utilice el comando info, ¿de acuerdo? Por lo tanto, le vamos a dar la opción de info y nos va a dar la información de las 25 columnas, del tipo de datos, pues ya vemos que tenemos de tipo de objeto, tipo de float, tipo entero, de coma flotante o de entero. Para ver más fácilmente el conjunto de datos podemos empezar a codificar, eliminemos las columnas que no se utilicen, ¿de acuerdo? Entonces nos va a dar, con este código nos va a dar el número de columnas, ¿de acuerdo? Entonces ahora nosotros vamos a definir un dataset con otro número de columnas. Tenemos 4 columnas en el dataset, por lo tanto le vamos a decir que nos muestre la cabecera, los 5 primeros, pero de las columnas que nosotros hemos definido, que en este caso es la aspiración, el número de puertas, el tipo de la conducción, el tipo de ruedas, si es normales o un 4x4 y el número de cilindros, ¿de acuerdo? Sabemos que la mayoría de los algoritmos de aprendizaje automático requieren entradas con valores numéricos. Las características de número de cilindros y número de puertas tienen un valor ordinal. Puede convertir los valores de estas características en sus contrapartes numéricas. Sin embargo, aspiración y ruedas de tracción no tienen un valor ordinal. Estas características se deben convertir de forma diferente, ¿de acuerdo? Es lo que hemos hablado también en el vídeo anterior, que algunas de las columnas, o lo que hablamos del ejemplo, por ejemplo, del ejemplo que estuvimos hablando, que si nos bajamos el
datasig de Titanic, por ejemplo, de Kaggle, nos pasaría parecido. Nos aparecería, por ejemplo, el número de el tipo de camarote, no nos aparecería como primera, segunda o tercera clase, nos aparecerían por ejemplo, como en el caso que nos está apareciendo aquí de primera, segunda o tercera o lo que fuera, y entonces no nos sirve este tipo de codificación para luego estudiarlo en el aprendizaje automático. Por lo tanto, vamos a codificar las características. En este caso vamos a codificar las características ordinales. En este paso utilizaremos una función del mapeador para convertir las características ordinales en valores numéricos ordenados. Comenzamos por obtener los nuevos tipos de columna del data frame. Por lo tanto, tenemos los 4, ¿de acuerdo? Tenemos los 4 que son del tipo de objeto. Los valores que contienen primero determinaremos qué valores contienen las columnas ordinales. A partir de las características número de puertas podemos utilizar val counts para descubrir los valores, por lo tanto lo vamos a ejecutar y entonces tenemos 114 que son de 4 puertas y 2 que son de 89 que son de 2 puertas, ¿de acuerdo? Esta característica solo tiene 2 valores, 4 y 2. Podemos crear un mapeador que contenga esos 2 valores, ¿de acuerdo? A continuación podemos utilizar el método replace de la librería de pandas para generar una columna numérica basada en el número de puertas. Por lo tanto, ejecuto y cuando muestremos el data frame otra vez, pues ya tenemos número de puertas 2 o 4. Ya hemos hecho esa codificación de características del número de puertas. ¿De acuerdo? 2, 2, 2, 4, 4. Repetiremos el proceso con la columna de número de cilindros. ¿De acuerdo? Obtendremos los valores. Crearemos el mapeador, que en este caso el número de cilindros son 4, 6, 5, 8, 2, 3, 1. ¿De acuerdo? Reemplazaremos y miraremos la cabecera. Por lo tanto, ya tenemos también pasada la columna de cilindros. De tal manera que tengo 4, 4, 6, 4, 5. ¿De acuerdo? Si queremos utilizar más información de la librería Pandas, pues nos iríamos a la documentación oficial de Pandas con todos los métodos y todas las características que podemos utilizar de la librería de Pandas, que son muchísimos. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a hacer la codificación de datos categóricos no ordinales. En este paso codificaremos datos no ordinales mediante el uso del método getDummies de Pandas. Las 2 características restantes no son ordinales. De acuerdo con la descripción del atributo, son posibles los siguientes valores: aspiración, estándar o turbo, ruedas de tracción, 4x4, delantera o trasera. Podríamos pensar que la estrategia correcta es convertir estos valores en valores numéricos. Por ejemplo, considere la característica de ruedas de tracción 4x4, 1, delantera 2 y trasera 3. Sin embargo, delantera no es menor que trasera. Estos valores no tienen un orden, pero acabamos de introducir un orden asignado a estos valores. La estrategia correcta es convertir estos valores en características binarias para cada valor de las características originales. Este proceso a menudo se denomina codificación en caliente en el aprendizaje automático o codificación ficticia en estadística. ¿De acuerdo? Pandas proporciona un método que se llama getDummies que convierte los datos de características binarias. Para obtener más información, como hemos visto antes, iríamos a la documentación oficial de Pandas. Por lo tanto, según la descripción del atributo rueda de tracción, que tiene 3 valores posibles, miramos los valores, ¿de acuerdo? Tenemos 120 de delantera, 76 trasera, 9 de 4x4. Utilizamos getDummy para agregar nuevas características binarias al data frame, ¿de acuerdo? Y sacamos los 5 primeros. Y entonces, en este caso, con el drive wheels, ¿de acuerdo? Tenemos que tenemos 3 nuevas columnas, de tal manera que tenemos conducción 4x4, delantera o trasera, de tal manera que codificando en binario pues será 001, 001, 001, 010, 100, dependiendo de si yo tengo la tracción delantera, trasera o 4x4. ¿De acuerdo? Vale, pues seguimos. Bueno, esto es lo que estábamos comentando. La configuración fue sencilla. Si el valor de las columnas de ruedas de tracción 4x4 entonces es un 1, si son ruedas de tracción es un 0. En ese caso,
la tracción delantera y trasera, y el caso contrario para las otras dos. ¿De acuerdo? Esta característica binaria te permite expresar la información de una forma numérica sin implicar ningún orden. Como hemos visto, este tipo de codificación va a ser necesaria para meter luego estos datos en los procesos de inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Y nos queda la última columna, la de aspiración. Solo tiene dos valores, estándar o turbo. Podríamos codificar esta columna en una característica binaria, pero también puede ignorar el valor estándar y registrar si es turbo o no. Para hacer esto deberíamos usar el método getDummies, pero especificaríamos un drop first como verdadero. Para eso contamos cuántos hay en estándar 168, en turbo 37, y lo que vamos a hacer es hacemos lo que acabamos de coger y decir, que solo vamos a definir si es turbo sí o no. De acuerdo, cogemos las 5 primeras, y si nos fijamos el tipo de aspiración turbo, pues en este caso las 5 primeros no son turbo. No le decimos, no hacemos lo que hemos hecho antes con las ruedas, que teníamos 3 opciones, hemos editado las 3 columnas para codificarlas en 0 y en 1. En el caso de la aspiración, yo cambio el tipo de aspiración a aspiración turbo 0,1, de tal manera que si es 0 es aspiración estándar y 1 sería aspiración turbo. ¿De acuerdo? Se pueden hacer este tipo de modificaciones dependiendo de lo que necesitemos para nuestros conjuntos de datos. Si queréis hacer un reto, un desafío que pone aquí, podríamos volver al principio de este laboratorio, agregaríamos más columnas de conjunto de datos, y entonces tendríamos que pensar cómo codificaríamos cada uno de los conjuntos de datos que tenemos en esas columnas. Vale, pues bueno, como hemos comentado, si quisierais agregar un conjunto de datos y hacer diferentes valores, pues por ejemplo, imaginaos que en lugar de, como hemos cogido antes, arriba el tipo de aspiración, turbo no turbo, en este caso cogemos, perdón, aspiración sí, el número de cilindros, ¿de acuerdo? Pues tengo aspiración, número de puertas, tipo de si es 4x4 o no, de la tracción trasera, y hemos cogido tipo de fuel, tipo de combustible, ¿de acuerdo? Por lo tanto, me sale un error, espera un segundito. Vale, pues he copiado aquí las líneas de lo que queremos hacer ahora, es decir, queremos volver a coger el datasheet, vuelvo a coger e importar los datos, porque lo hago demasiado rápido y esto le cuesta un poquito, ¿de acuerdo? Bueno, ya me la habrá cogido bien, a veces cuando me lo importa por primera vez no me lo importa bien, o sea, no me ejecuta algunas celdas bien por algún error o lo que sea, pero ya me lo ha importado bien. Lo que voy a hacer es, si cogemos esto de aquí y lo ejecutamos, pues nos aparecen todas otra vez como siempre, ¿de acuerdo? Pero ahora yo quiero solo un data frame con 4, en este caso con el tipo de aspiración, número de puertas, tipo de ruedas y el tipo de fuel, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo lo que haré es ejecutar este código, y lo que voy a hacer es insertar aquí una nueva celda para que me muestre los 5 primeros, y vemos que el tipo de fuel es gas, que no lo teníamos antes. Y lo que vamos a hacer aquí también es pues algo parecido a lo que hemos hecho antes con el tipo de aspiración. Es decir, yo voy a cambiar el tipo de aspiración y voy a convertirlo en 0 y 1, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuando yo vuelva a ver la cabecera, tengo apuestos que el tipo de fuel es gas, ¿de acuerdo? Entonces es sí, y si fuera que no, saldría un 0, porque he hecho con la función getDummies exactamente lo mismo que hemos hecho antes con aspiración, ¿de acuerdo? Pues directamente hemos hecho una modificación de columna, que es lo que nos ha pedido aquí como challenge. Vosotros podéis hacer cualquier otro tipo de modificación con respecto a cualquiera de las columnas que nosotros tenemos aquí, ¿de acuerdo? Hemos cogido 4 en el ejercicio, y yo luego he cogido una quinta que ha sido la del tipo de, bueno, está por aquí, el tipo de fuel, el tipo de gasolina, ¿de acuerdo? Este de aquí. Bueno, pues podéis coger cualquiera de ellas, lo que pasa es que con cada una de ellas hay que pensar qué tipo de codificación de datos hacemos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hemos codificado datos categóricos ordinales y no ordinales, como hemos visto. Os invito a hacer algunas otras pruebas por vosotros mismos.
Gracias y hasta el siguiente vídeo.